La larga colección de malas noticias que iniciaron en el 2019 con la pandemia y alcanzaron un punto máximo en febrero pasado, según los expertos, apenas comienza. En términos económicos, unas decisiones parecen ir empujando a otras. Sanciones que descarrilan la estabilidad energética, desatan la inflación. Luego se rompe la cadena de suministros, empujando a más inflación. Los expertos hablan de recesión, aunque no se la declara oficialmente, pero a todo esto, ¿qué es una recesión? ¿Cómo saber si ya nos encontramos en una? ¿Cuáles serán las alternativas para algunos países? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. La manera más sencilla de definir una recesión es como una parálisis parcial o generalizada de la actividad. Sí, actividad económica, obviamente. Ya sea en un país o en un bloque económico de países, aunque debido a la interdependencia de la globalización, una recesión en los Estados Unidos repercute en todo el mundo. Antes que nada, recordemos que el PIB, es decir, el Producto Interno Bruto, es el indicador que se utiliza para medir la riqueza que un país genera. Se utiliza como referencia básica el cálculo trimestral, pero para evaluar el desempeño económico se recurre al PIB anual. El PIB es una estimación de la producción total de bienes y servicios de un país, por ejemplo. ¿Cuáles son los alimentos que se producen? ¿Qué se manufacturará en su industria? ¿Cuáles son sus recursos naturales que exportan? ¿Cuáles son las ventajas en sus servicios turísticos, financieros, de salud y un largo etcétera? Hay datos que no es posible incluir en el PIB, como pueden ser los procesos de autoconsumo, la pequeña industria familiar, el empleo informal o todo lo que se escapa a la declaración de impuestos. Pero esto suele representar un porcentaje menor del total de los ingresos. El resultado de la suma de actividades económicas y su utilidad es la manera de medir la riqueza económica de las naciones. Mientras más alto sea el PIB, significa que el país es capaz de generar mayor riqueza. Para calcular el crecimiento de la economía se compara el PIB de un año al siguiente. Si el PIB sube, significa que están aumentando en forma extendida el consumo, lo cual implica que a su vez aumentan el gasto y las inversiones. También se registra un mayor dinamismo entre importaciones y exportaciones. Todo este movimiento genera un efecto positivo en la economía, pues si crecen los ingresos de las empresas hay más empleo, las familias disponen de más recursos para gastar y las empresas cuentan con recursos para invertir y crear más empleo y más ganancias, como un círculo virtuoso. ¿Qué es lo que ocurre cuando las variables económicas dan por resultado una recesión? La recesión básicamente sería lo opuesto al crecimiento del PIB, es decir, que hay factores que provocan que el dinamismo de la economía, la compra y venta de bienes y servicios, se ralentice. Uno de los fenómenos que puede romper con el crecimiento de la economía es la inflación, la cual se produce cuando hay un aumento continuado en los precios de bienes y servicios. Esto provoca un descontrol en los gastos y obliga a las empresas y familias a reajustar el presupuesto. Esta es una de las causas de recesión. Las empresas como las familias buscan mecanismos para que el dinero con el que cuentan alcance para lo básico, dejando de lado los gastos superfluos, pero con ello todo el ciclo económico sufre un desequilibrio. Por lo general, actividades como el turismo, el entretenimiento y los productos de lujo es lo primero que sale del mercado, por considerarse gastos superfluos. Pero cuando un sector de la economía sufre, todos los demás comienzan a tener dificultades. Pues hay gente que se queda sin empleo, hay empresas que llegan a quebrar y esto empuja aún más a la contracción económica. En otras palabras, la recesión es un importante descenso en el ritmo del movimiento económico que afecta a todos los aspectos de la economía y que se prolonga a lo largo de varios meses. Implica que el empleo disminuye, así como la producción industrial y el consumo de las familias. Como es necesario esperar a observar el desempeño de la
economía después de que han pasado varios meses, suele suceder que aunque las empresas y las personas van experimentando los efectos de la recesión, esta no se declara oficialmente sino cuando ya está avanzado el proceso. Las fuentes especializadas ya anticipan una recesión en la economía en Estados Unidos para el 2023. Como medida, se están realizando constantes incrementos en las tasas de interés bancario a manera de desincentivar el gasto y desacelerar la escalada de precios. En vista que la tarea de mantener un equilibrio en la economía del país del norte depende del Banco Central, este ha tomado el camino de incremento de las tasas de interés, que no había registrado un nivel tan alto desde 1994. Aunque las recesiones son cíclicas, cada recesión puede tener distintas causas y características. Algunas duran mucho tiempo, otras son breves. Se calcula que una recesión en promedio dura 10 meses, pero la gran recesión de 1929, por ejemplo, algunos estudiosos consideran que superó hasta 1941 con la Segunda Guerra Mundial, pues los Estados Unidos supieron aprovechar la oportunidad. En contraste, la más breve sería la ocasionada por la pandemia de coronavirus, la cual se calculó que duró 2 meses, pero es a la vez la más intensa porque provocó el cierre total o parcial de numerosas empresas en el mundo, con lo cual se rompieron las cadenas de suministro y empujó al cierre de empresas. Además, el efecto de esa recesión fue a nivel global, como podemos recordar. Ahora, esa recesión provocó, por un lado, que al volver a operar la economía a niveles más o menos normales, se desató la inflación que azota actualmente al mundo y obliga a nuevas medidas de contención económica. El actual escenario recesivo tiene un origen que ya conocemos. El incremento en los costos de los combustibles, gracias al tiro en el pie que se dieron la Unión Europea y Biden por querer aprovechar el mercado de energéticos que obligarían a Rusia a cerrar, con las consecuencias que conocemos. A pesar de que siempre se habla de las medidas dolorosas que los gobiernos deben de tomar para remediar los males de la economía global, se está viendo que las alzas en las tasas de interés y otros remedios encaminados a frenar la economía no son la única alternativa. Una de esas medidas es que el gobierno aumenta el gasto en programas sociales que permiten que la economía de los sectores sociales más vulnerables no pierda del todo su capacidad de compra y con ello mantener un cierto nivel de consumo que evite la parálisis del mercado. Esta es una medida que para la filosofía neoliberal es populista. Sin embargo, asegura que el consumo se mantenga vivo y de paso a algunas familias, sobre todo de la gente más pobre. Esto es algo que AMLO implementó desde el principio para estimular la economía nacional. Otras medidas pueden ser estímulos fiscales, es decir, que el gobierno deje de recaudar algunos impuestos con tal de que los precios finales del producto o servicios no se encarezcan. Asimismo, está la estrategia de control de precios, por medio de pactos entre gobierno y particulares. Sirve asimismo como indica el camino trazado por AMLO en México. La producción de insumos nacionales para el caso, las energías como gasolina y electricidad que al estar bajo tutela del gobierno se salvan de la codicia de los particulares. Es por ello que la inflación en México es de 7,8% en comparación con la de Estados Unidos, que ya se acerca al 9%. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.
Voz de la Patria Grande.